Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, modernización del sistema de transporte público en El Salvador. Para hablar de ello hemos invitado a Catalino Miranda, presidente de FECOATRANS. Pero antes, veamos el contexto. Bienvenidos. En contexto. Quienes analizan el tema del transporte y sus problemas coinciden en que este nunca ha sido discutido seriamente y con verdaderas intenciones de solucionarlo. El problema afecta a todos, sin importar se haga uso de él o no. Las constantes denuncias de maltratos, contaminación, inseguridad y un largo etcétera son las de nunca acabar para quienes no tienen otra opción de transporte que no sea la pública. Las posibles soluciones yacen durmiendo el sueño de los justos en extensos y costosos estudios que a la hora de ser puestos en marcha no logran ser desarrollados a plenitud. Prueba de ello, el conocido CITRANS, el cual terminó siendo un sistema más de transporte. El otro aspecto que no se puede dejar de abordar en cualquier discusión sobre el tema de transporte y que según sostienen empresarios, los ha imposibilitado de sumar inversiones para mejorar el servicio y son las extorsiones. Cantidad que alcanzó en el año anterior más de 20 millones de dólares y el dato más desafortunado, según la Mesa Nacional de Transporte, 38 personas relacionadas al sector transporte fueron asesinados en 2018. Entonces, con todo esto planteado, ¿qué se necesita para que en nuestro país se mejore el transporte público? Acompáñenos y busquemos la verdad. En contexto. Don Catalino Miranda, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. El gusto es mío. Un saludo a todos los televidentes de Canal 8. Es un gusto estar. Ojalá pues que pueda decirte toda la verdad. Eso esperamos, don Catalino. Y justamente cuando se aborda el tema o la discusión del tema del transporte público, no se puede dejar las cosas negativas, la contaminación, el maltrato, etcétera. Pero díganos la verdad, ¿qué se necesita entonces para de verdad tener un mejor sistema de transporte público en El Salvador? Primer paso que debe de tener el transporte público en general, no vamos a hablar que solo el ANS, un departamento X, una sola empresa o X. Vamos a hablar del transporte general, que son alrededor de 10.000 a 11.000 unidades del transporte colectivo. Es todo. Lo que se necesita primero es que en los últimos 4 décadas el transporte nunca ha estado, ni se ve, que aparezca, ¿verdad?, que esté en un plan de nación. Es un sector más que existe en base con una relación gobierno transportista, pueblo transportista, y así está el tira y encoge por los últimos años. Cuando un transporte entra a un plan de nación, no hacer experimentos, hay suficientes estudios, porque en este tema hay que ser serio que el transporte tiene un costo de operacional bastante elevado, porque nosotros estamos en base a lo que es la bolsa de valores de Nueva York y Texas. Si esa se mueve, el costo sube y nosotros no podemos mover los costos inflacionarios en base a una tabla emergente que debe de existir en su momento. ¿Por qué? Porque las legislaciones se quedan cortas, pero a favor más, ¿verdad?, del que dirige el transporte colectivo, que no tiene nada que ver cómo es que se manejan las empresas, sino que en manos, digamos, de un ministerio, de un viceministerio y a veces en manos de la Asamblea Legislativa, donde en muchas ocasiones se encuentra demasiada resistencia para encontrar un decreto que favorezca ciertos temas. El tema principalmente son las líneas de crédito. Segundo, el Banco Federal, ¿verdad?, digamos el banco que más, el nacional, que más ha apoyado el transporte, que es el hipotecario, pero tiene un límite. Tiene un límite de tantos miles o millones para cada una de las empresas y ya no puede más. O sea que si tú eres emprendedor, te limitas porque te dejan la escalera de 6 peldaños, ya no puedes tener 7. Entonces, todas esas limitancias
deben de analizarse más de lo que se ha analizado, creo que ya no, sino que, yo le llamo el califa, que es el gobierno, en este caso el presidente. Durante un presidente en turno no instruya, ¿verdad?, a el viceministerio otro que se le dé otro dinamismo en base a las empresas y emprendedores de nuestro país, no importa quién sea, no importa ideología, no importa esto, para poder desarrollar el transporte. El rubro solamente puede mejorar entrando a un plan de nación y no que solo quede de esfuerzo de algunos empresarios, porque se ven algunas cosas bonitas, pero lejos. Pero con lo que se tiene actualmente significa que es imposible tener un no, imposible, sistema de transporte. Imposible no, nada es imposible, nada es imposible en un país. Te voy a poner un ejemplo para que el pueblo salvadoreño sepa lo que verdaderamente quién nos rige y siendo, legalmente no somos ni los dueños de la operación, sino que son los diputados. Y puede ser el viceministerio, porque ellos son los que dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Ejemplo, yo compré como empresario, ¿verdad?, como capitalista, ¿verdad?, de la empresa, se solicitaron alrededor de 12 microbuses. Pasaron un año sin poderse matricular, ni poder entrar al servicio por la mentada rampa. ¿Se le ocurrió a algún diputado que dijo que esto va a ser para los handicaps? Y está bien, ¿verdad?, que luche por su servicio, pero antes de eso hay que ver las cosas colaterales y si las condiciones del Estado están para que esta gente pueda usar estas unidades con rampa. Yo no estoy en desacuerdo que no se les dé facilidad, pero ha sido un calvario para que la misma Asamblea nos dio una prórroga y poder matricular esas unidades que ya estaban en el mercado. Entonces yo creo que cuando hay temas que asfixian a muchos empresarios, automáticamente tú vives de la utilidad y la despreciación de las unidades. Porque cuando tú ya vienes a poner a trabajar esta unidad, ya estás bien endeudado en la banca. Meses atrasados y comienza el calvario. Este tema se ha tocado una y mil veces, lo entienden porque no dicen, pero no lo aplican. La facilidad de los sectores es la base del éxito para poder desarrollar un mejor transporte. El primer tema que yo siempre he puesto sobre la mesa en los últimos años ha sido construir empresas, líneas de créditos para tener planteles, para poder darle mantenimiento bastante, no es que sea bastante, el mejor mantenimiento. Generar ese empleo que necesita la generación de jóvenes que se están sin empleo. Aparte de eso, viene el otro tema que es la seguridad, porque en muchas ocasiones, y nosotros lo hemos vivido en carne propia como empresarios, los individuos que se dedican a la extorsión, ellos definen en aquella punta quién puede trabajar y quién no, qué unidad puede llegar o cuál unidad no puede llegar. Entonces, son temas que están al contorno del Salvador. Ahora, concretamente, entonces, por lo que advierto, significa que una solución va más allá de lo que se tiene, sino es más voluntad. Alguien no quiere, sí. Política, voluntad política, pero sin embargo, el lobby que los empresarios han hecho, tanto adentro de la Asamblea Legislativa, su vinculación política, empresarial, es innegable. ¿Por qué esta de alguna manera, y si es justa, no se ha aprovechado y más bien otros dicen que se han aprovechado precisamente para sus beneficios? ¿Es esto correcto? Yo creo que el tema es muy bueno que exista en las redes sociales, ¿verdad? Porque acusaciones hay de todo. Y cada dirigente o cada asunto político está bajo la mira de las redes sociales. Pero cuando tú administras y sos administrador, va igual que un gobierno. Sea un gobierno chiquito, grande o mediano. Si sos mal administrador, pues vas a ser mal administrador y no vas a poder superar ni el país, ni más vas a superar una empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los políticos creen, ¿verdad?, que el 75 o el 80% que viaja en el transporte colectivo, manteniendo la manipulación tarifaria, ¿verdad?, baja y que ofrecen una compensación, esa es la solución para que el pueblo vote por ello. Están equivocados.
porque entonces tuviera el PCN, estuvo en el poder el pescado, de ahí siguió Arena, ¿verdad? De hoy siguió el Frente y hoy sigue un nuevo gobierno. Entonces han venido cambios, la gente ha venido cambios, entonces la gente lo que está esperando, que el califa, en este caso el gobierno, de apertura de una tarifa no técnica, porque el pueblo no lo resiste, pero una tarifa social sostenible con el tiempo sí se puede dar en este país. ¿Es correcta la tarifa que tenemos o debería No, aumentarse? está desfasada. Me da más detalles cuando regresemos de la pausa. Perfecto. Marcamos la primera pausa comercial, ya regresamos con más de Díganos la Verdad. No olvide darle like a nuestra fanpage Díganos la Verdad. Allí encontrará todas nuestras entrevistas. Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos habíamos quedado, don Catalino, en la parte en la que de alguna manera consideran ustedes que hay una manipulación política del tema de las tarifas y si esta es justa. Yo creo que sí siempre ha existido, y no solamente ellos los que están en el poder, ¿verdad? Ha sido generalizado, se ha sentido como empresario, uno siente que la gente quiere un mejor servicio, pero que las utilidades y los costos que genera una unidad es más elevado que te da el verso hacia la tarifa, no mucho. Primero, la banca no se va a arriesgar con una tarifa muy débil, que con qué le vas a pagar la unidad. Ese es un tema muy claro, porque es en base a estudios técnicos. Allí no puede entrar una mentira, ¿verdad? Sino que allí sí se puede decir, díganos la verdad, porque si no hay un estudio de qué vas a pagar la unidad, ningún banco te presta. Entonces yo creo que cuando ese tema se siga creyendo hasta estas alturas, ¿verdad?, que la gente se va a incomodar, pero que tú le ofrezcas un mejor servicio, tenemos un plan piloto que este gobierno en turno dio, ¿verdad?, con aire acondicionado, y le ha dado buena aceptación a la gente. Veo que unos les dicen hieleras, otros les dicen, pero viaja. Y yo nunca he escuchado un reclamo porque van cómodos. Entonces, ¿cuál es el reclamo ahorita contra el servicio del transporte público? No viene de los usuarios, viene más de los que está al contorno de los bicicleteros, los de vehículos. Es un 80% y un 20% del que viaja en el transporte colectivo. ¿Cuál es el más? La violencia interna de la seguridad, ¿verdad? Mal uso cuando se usaban cobradores que ya casi van desapareciendo. Y algunos otros temas más que no me dieron mi vuelto, temas por el estilo, pero son cosas que se pueden solucionar adquiriendo la tecnología moderna, principalmente para el ANS, que todas las unidades, ¿verdad?, deberían de mantener las videocámaras internas para quitar ese desorden y no estemos solamente culpando porque queremos culpar. Hace 7 años, la empresa que hasta actualmente dirijo hizo una inversión de 1.200.000 solo en materia de seguridad. La seguridad, montamos lo que se le llama la plataforma satelital. Se arreglaron todo lo que tenía que arreglarse. Hoy todas las unidades cuentan con eso. Hemos bajado el ratero a un 99%, las pérdidas, nos ayuda el maltrato, controlamos la velocidad. Hemos mejorado, pero no hemos cumplido a cabalidad lo que tenemos que cumplir, porque aquí hay una hegemonía entre el trabajador que viene. Se necesita verdaderamente un cambio de evolución, pero tenemos ese tope límite, que no podemos. Solicitamos una escuela, un instituto para poder capacitar, ¿verdad?, ya como empresa y hacer el plan piloto. Hasta hoy pasaron los 10 años del gobierno y no se vio absolutamente nada. Una escuela de capacitación empresarial con una clínica empresarial donde hubieran médicos, psicólogos y trineamiento para nueva generación de conductores. Pero topamos en la barrera, ¿cuál?
la delincuencia, que fuimos, en los últimos 10, 12 años perdimos alrededor de 1.250 obreros. Hoy ha bajado con bastante sobre este tema, es un pleito que tienen entre la autoridad y las bandas de criminales, pero la extorsión siempre persiste. Entonces creo que nosotros no tratamos nunca, bueno, tu servidor, no trato de justificar, todo tiene un costo. Si tú quieres un buen servicio, hay que mediar un costo, un servicio excelente, adecuado a toda la población que quiere usarlo, pero aquí todavía hay tarifas de 17 años, 18 años, de 20 centavos. Ahora, eso no es justificación de que porque la tarifa está así no es la correcta, es que se le da este trato a la gente. No se puede No, el trato es otra cosa. Okay. Estamos hablando de las unidades. El trato se puede mejorar, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos. Hay meses que están los teléfonos abiertos y meses que tenemos cero de llamadas del usuario, ¿verdad? Hemos tenido problemas que se rayaron un carro o alguna cuestión, pero con lo exterior. Interiormente ha bajado bastante, cuando ponemos calidad de un servicio de telefonía, tu servidor, ¿verdad? Que no debía de estar en redes sociales, pero le contesto a mis clientes, ¿verdad? A mis clientes, porque yo soy vendedor de pasajes, ¿verdad? Soy un hombre que me gusta atender a todo el mundo sobre esa materia, porque solo ahí puedes encontrar dónde podemos mejorar. Si no escuchas a la población que viaja contigo, jamás vas a poder mejorar un servicio. Pueden haber recomendaciones de chinos, pueden haber recomendaciones brasileñas, pueden haber recomendaciones españolas, eso, estudios, pero los estudios no pasan de un altar que es la mesa. Pero cuando se estableció, por ejemplo, el subsidio como para mantener, con la justificación de mantener estable la tarifa, y sigue habiendo discrepancias sobre cuál es el subsidio correcto y se han hecho intentos de subirlo para mantenerlo estable la tarifa. Entonces, ¿cuál debería ser el subsidio correcto y cuál debería ser entonces la tarifa correcta? Lo que pasa que los que hemos estado elaborando esos proyectos, porque así se les solicitan al gobierno, conocemos que la tarifa, ¿verdad? Para que esté, debe de estar el galón de combustible 1.75 a 1.90. Hasta ahí estamos bien, pero cuando pasa de 1.90 a 2.25 se necesita, ¿verdad?, el refuerzo que el gobierno administra, diría yo, porque él es solamente administrador, el ministro de Hacienda. El gobierno administra esos 10 centavos que pagas tú y yo. ¿Eso qué quiere decir con esos 10 centavos? Que se llama Cotran, nacido por un decreto. Pero se quedó estipulado que esos 10 centavos hay que hacer milagros los empresarios por 2 centavos que te toca por usuario transportado. 2 centavos es lo que te toca a ti como empresario y administradores también, porque nosotros administramos algo que tenía que administrarlo el que usa el pasaje, pero los toca administrar porque Hacienda lo pasa a la UASI y la UASI paga por medio de planilla después que el Viceministerio de Transporte te ha depurado las unidades que están permisos vencidos, unidades quedadas, las unidades que no trabajan, te pagan las que verdaderamente han trabajado. Sobre ese tema hay mucho que decir. Y digamos, Chamba, si tú haces mención, ¿verdad?, de que es mucho dinero, ¿verdad?, el 90% aquí te dice a vos, sí, mucho, y allí comienza, ¿va? Pero si le decís que va a pagar 40 centavos, nadie quiere, ¿va? Nadie quiere pagar, ¿va? Entonces yo creo que hay una misión con el gobierno en sí, sacar una tarifa social sostenible con el tiempo, que los empresarios tengan su utilidad, que cambien las unidades, las muchas unidades que ya se van a vencer o las obsoletas, cambiar un nuevo estilo de unidades y un mejor trato al usuario. Yo creo que se puede. ¿Cuánto deberíamos pagar por ese servicio que me acaba de describir entonces? Yo creo que, mira, técnicamente hablando, el recorrido donde tú vayas y debe de ser planteado, y lo dicen en los estudios que hizo Tajal en el 2001, el estudio que hizo otra compañía brasileña y la última que hicieron para el Citran, era verdad de la tarifa técnica es de 50 centavos recorrido, ¿va?
¿Qué sucede como lo que hemos ido a Curitiba, verdad? ¿A dónde está el subsidio? El subsidio ya no existiría más en una tarifa técnica, ¿verdad? Eso desaparece. El subsidio solo existe que tú caminaste 10 cuadras, pagaste 50, pero el que llegó de punta a punta pagó los mismos 50, como decir la ruta 29. ¿Incluye ese porcentaje o ese costo, el impacto económico que tendría en las personas usuarias? ¿Se contempla eso en el estudio? Platicamos de eso cuando regresemos de la pausa. Vamos a marcar la siguiente pausa comercial y ya regresamos con más de Díganos la Verdad. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos habíamos quedado, don Catalino, en la tarifa, digamos, ideal o cuánto debería pagar el usuario del transporte público por una tarifa en donde tenga un servicio de calidad. 50 centavos era lo que usted sugería, pero eso tendría necesariamente una repercusión, impacto directo en la economía de la gente, del pueblo. ¿Se contempla esto a la hora de analizar un incremento? Mira, lo que pasa es que para sacar una tarifa social sostenible hay que hacerlo directamente de una tarifa óptima. Y es allí donde el árbitro debía de ser justo, ¿verdad? No solo sacar tarjeta roja ni tarjeta amarilla, ¿verdad? Sino que revisar el costo de la inversión, revisar el costo del combustible, el costo de mantenimiento, el costo del endeudamiento de cada empresa. ¿Qué es lo que te sucede al final de todo esto? Te tira, por tantos pasajeros transportados, te tira una tarifa social sostenible. Y cuando no ocurre, ¿verdad?, de que esa tarifa se estira más de la cuenta por el impacto social, que si allí es válido, ¿verdad?, que tengan temor por medio de los estudiantes o por otras cosas, los políticos, ahí sí estaría yo apoyándolos de acorde a lo que ellos están pensando. Pero desde allí nace lo que hoy contribuimos, que son el complemento tarifario, lo pagamos por medio, ¿verdad?, por medio de un COTRAN. Y lo recibe el usuario más pobre, que paga una tarifa, si paga 25, nosotros recibimos 2 centavos por ese pasajero. Entonces, esas negociaciones deben de ser claras, ¿verdad? Deben de ser transparentes. ¿No lo son? Hasta hoy, digamos, imagínate cuando yo te hablo, si afortunadamente se venden 60 millones de galones de combustible, son 6 millones. Entonces falta que ver a quién le tiene más cuenta, al Estado o a los transportistas. De esos 6 millones, ¿cuánto perciben los transportistas con esos 10 centavos? Cuando nació el tema de los subsidios o de la compensación, que así se llama, que te compensan la tarifa por medio de 2 centavos por pasajero transportado, nació en el 2005, 2006, y nació con la mitad de autos que ahora hay, ¿verdad? 500,000 andaban por aquel momento, ahora estamos hablando de 1.400.000. Esto quiere decir que hay fondos para que se puedan ver otros temas que están al contorno del transporte colectivo, como decir, abrir un fideicomiso para que los transportistas puedan abrir dentro de la banca la renovación de flota permanente, pero eso se necesita el árbitro principal. Ahora, ¿el negocio del transporte público es realmente rentable en El Salvador? Porque de repente planteamos un montón de circunstancias que pareciera en el papel de que no es rentable. Entonces dice la gente, bueno, entonces... Lo que sucede, la pregunta por 4 décadas, yo tengo 2 décadas de estar entre medio del transporte. Lo que sucede en el transporte es de multiplicación. La rentabilidad solamente llega cuando tú, después de 5 años que pagaste una primera flota, tienes que tener el dinero para comprar la segunda. Esa sí es la rentabilidad. Pero pasar enjaranado 20 años
y seguir y no lograr, entonces tú te estás comiendo tu utilidad, ¿verdad?, que pueda quedar, ¿verdad?, para ti, y te comes la despreciación de la unidad. La despreciación después de 5 años pierde el valor del 60% y te queda un valor de un activo fijo del 40%. Esa es tu ganancia si la tuvieses, pero ¿qué sucede? Hay que seguirla explotando porque no están los fondos para dar y comprar una nueva flota. Ese es el meollo del problema. No es que si es, que no es rentable o no es rentable, no, si la comida ahí está, las llantas ahí están, el diésel esté caro, siempre ahí está. Pero eso es acumulativo, ¿verdad? Para que sean empresas que hasta hoy por hoy debían de tener guarderías para los trabajadores, transporte gratis para la tercera edad, medio pasaje para los estudiantes sin necesidad que se bolseara el gobierno. Pero al final, cuando tú haces el análisis, y lo hemos hecho con expertos en la materia, ¿va? No porque a mí se me antoje o Catalino le antoje, esa acumulación de deuda. Yo te digo, en 20 años, en vez de bajar la deuda, si ha ido cuando sube el diésel, ha tenido que solicitarse más fondos para sobrevivir. ¿Qué es negocio? Si es negocio, por lo menos no se hunde el barco. Pero vas a llegar eternamente hasta que el criador nos llame, ¿cierto? Vas a andar en tu carro, ¿va? Vas a tener para comer, pero nunca vas a tener la facilidad de ver tu trabajo de 20, 30 años, que la obra quedó verdaderamente terminada y que lo que le vas a heredar a los que vienen detrás de uno es un patrimonio, no le vas a heredar deuda, porque entonces estamos mal. Yo creo que el gobierno en sí, hay estudios que, es de más yo decírtelo aquí, porque sería, ya no te estoy diciendo la verdad, ellos tienen la verdad de los estudios, ellos guardan la verdad, entonces esa verdad debe de decírsela al pueblo. ¿Pero por qué? Y justamente lo señalábamos en el contexto, hay estudios y estudios y estudios y estudios, y siempre se hable a reducir la palabra estudios, pero ¿por qué estos no se llevan a cabo? ¿Por qué no se ejecutan? Por el mismo temor, lo que yo te decía. ¿Temor a qué, amigo? A política, porque mira, yo soy vendedor de pasajes y cuando me baja la afluencia me preocupo y busco por qué, hago análisis, estudio y veo por qué la gente. Entonces cuando encontrás que el motivo, entonces reparás ese motivo. Pero ¿qué sucede ellos? Ellos son buscadores de votos, ¿va? Al buscar votos, que creen, ¿verdad? Y ya se dieron cuenta que no es cierto. Cuando la gente quiere a un ciudadano para presidente, vaya en buena marca o en mala marca, a ese lo hace. Ahí se ha vivido la historia este 4, ¿verdad? Que no daban posibilidades, ganaba, pero el hombre sí tenía la potestad para decir, yo quiero ser presidente, y más de 1.100.000 ciudadanos dijeron, bueno, pongamos. ¿Este gobierno ha hecho de alguna forma, ha manifestado alguna verdadera intención de arreglar el problema o de mejorar o contribuir? Ha habido diálogo, y lo digo con propiedad, ¿verdad? Que yo cariñosamente le digo don Chamba a don Salvador, por los años que tiene, ¿verdad? Quizás no los ayudó, pero no nos jodió, como decimos en buen salvadoreño. Nos dejó trabajar, y cuando nos dejan trabajar, ya lo dijiste tú, hacemos milagros para que la cacerola chille para todos los obreros. Yo creo que es lo más que yo te puedo decir del gobierno, pero de allí algo otras cosas, como decir el crecimiento económico se estancó por los temas burocráticos que te mencionaba por parte de la Asamblea, no solo del gobierno, algunas medidas que no se hicieron en base a estudios técnicos ni empresariales, sino que medidas, ¿verdad? Como dijo aquel de Venezuela, con el mazo dando, se llama el programa, ¿verdad? Entonces, y así como que no vas a ser fructífero. Un emprendedor, guíalo, no lo insultes ni lo golpees. Un emprendedor se le enseña a descifrar. Yo le decía a alguien, y vale la pena mencionarlo en el Canal 8, que si tuviéramos 14 gobernadores como don Fabián Múchili, no necesitamos mucha plata para ver de verde y revestido los departamentos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si a los emprendedores del país
se les ayudase como debe de ser, no regalándole nada, sino que no lo frieguen, como te dije al inicio con don Chamba, que no nos jodió. Los emprendedores supimos sobrevivir en la tempestad difícil, petróleo caro y algunos otros aspectos más, hemos sobrevivido. Pero cuando al emprendedor te amarra, como ha sucedido en el caso de los que no teniendo las bases fundamentales para meter esos proyectos, el legislador legisla en contra tuya. Ese es el problema que enfrentamos muchos sectores de la vida productiva nacional. Y hablando justamente del gobierno, cuando regresemos a Díganos la Verdad, sabremos qué opina la gente sobre qué debería ser el futuro gobierno para mejorar el sistema de transporte público. Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Díganos la Verdad preguntamos a la gente qué acciones debería tomar el próximo gobierno para mejorar el sistema de transporte público, y esto fue lo que nos dijeron. Lo que dice la gente. Rebajar el pasaje, le digo. Porque que la vida está dura, pues, ¿verdad? Y sabe que tanta pobreza, el trabajo no hay, y, ¿verdad? Necesario que haga cuantas cosas de los que los gobiernos de antes no han hecho. Cumplir con las promesas que ha hecho y darle prioridad a todo lo que se necesita para mejorar lo que él prometió en su campaña. De poner buenos, como motoristas, ¿verdad? Como buenos buses, ¿verdad? Porque nosotros a veces viajamos en algunos que de veramente están bastante en mal estado, porque a veces cuando uno se siente, el asiento por un lado. Es lo que me imagino yo, pues. Hacer cumplir la ley y que por lo menos ya todos los microbuses y buses que reciben subsidio manden a arreglar las unidades. O sea, es una vergüenza y un daño a la salud ver esas humaredas, pues eso es del siglo pasado. Deberían de modernizar el transporte. Bueno, mejorar todo el personal, de que haya trabajo, porque ahí no hay trabajo. Con el gobierno que estuvo anterior no había trabajo, no había nada. Y mucha delincuencia también, y todo eso tiene que prevenir tantas cosas. Y con el transporte tiene que mejorar más, porque muchos buses están dañados. Mire, yo vengo de San Cristóbal, allá no hay líneas ahorita. Guachapán está lo mismo. Bueno, para mí, para que mejore esto, creo que tiene que tomar bastantes medidas. Por ejemplo, cambiar las unidades de transporte. Si usted mira, los microbuses todos viejos ya tienen más de 10, 20 años, ¿verdad? Entonces yo creo que de ahí tiene que comenzar el gobierno a cambiar las unidades de transporte. Cambiar también los motoristas. Hay unos motoristas que son muy groseros con la gente, no esperan que suban. Medio van subiendo y hay unos que se caen, ¿verdad? Entonces todas esas medidas el gobierno tiene que tomar en cuenta, porque normalmente usted sabe que esa unidad de transporte la paga el pueblo paga todo eso, ¿verdad? Entonces por lo tanto tiene que agarrar carta en el asunto este nuevo gobierno que viene de eso, ¿verdad? De los transportes, ¿verdad? No le sabré decir usted. Está más perro. Lo que dice la gente. Don Catalino, lo que dice la gente es, el palpar es indudable, ¿no? Lo que vive la gente a diario en el transporte público. Bajar la tarifa es imposible, definitivamente. Mira, lo que sucede es lo que hemos venido hablando en la parte del programa. Si tú lo ves, la gente lo que quiere es mejora. Definitivamente lo que quiere es mejora. Y estoy totalmente convencido que así tiene que ser. Mejoras en la calidad de los autobuses y microbuses. Perfecto.
mejoren la calidad de los trabajadores, son 2 puntos que la gente más se ha quejado. Y excelente. Pero ahí viene el pero, que yo vivo entre de medio de transporte. Cuando tú mandas, ¿verdad?, conductores jóvenes y te recuerdas de aquel carnet que llegaban con carnet pero no tenían experiencia. Y en el transporte colectivo debe de existir experiencia para trasladar gente. Yo prefiero en muchas ocasiones, ¿verdad?, y con el respeto del pueblo que opina, que me lleve uno algo malcriado, ¿verdad?, pero con buena seguridad en el volante, que llevar uno que me va a ir a hacer torta a medio camino. Oye bien lo que te estoy diciendo. Esto con lo que te quiero decir es que hay que renovar la antigua guardia de conductores, pero para eso se necesita un instituto, una escuela empresarial por las empresas para poder tener la nueva generación de conductores del transporte colectivo. El tope, ¿dónde lo encontramos? Uno, no hay permiso para eso, hay que hacerlo personalmente y construir y hacerlo, sin apoyo de nadie. Y lo segundo que encontrás es la delincuencia contra estos jóvenes que manejan el transporte colectivo. Pero quiero detenerme un punto en la parte del trato, del maltrato, que la gente... ¿Qué tiene que ver eso con el precio y con lo que uno paga? No, lo que estamos hablando, y dejarlo bien claro ante la población, te voy a poner una comunidad de Zaragoza, el Saite. Ahí quien manda, no manda el alcalde, no mandan los policías, sino que mandan los MS. Esta unidad no va a bajar y no baja, y si no pagas 10 pesos por bajar esta unidad, no pueden pasar. En esa comunidad, te lo estoy diciendo con propiedad. Y como aquí se trata de decir la verdad, entonces hay que decir la verdad. Entonces, ¿qué sucede cuando vos dejás a este pueblo, esa comunidad que luchó para tener un transporte, y que el Estado en sí, no estoy culpando a la PNC, el Estado en sí por su mala política no toma control de esos territorios? Una amenaza que pesa sobre los trabajadores, y de ribete cuando llega una unidad a sacar a esta gente cerca, viene llena. A veces no pueden cerrar, y si tú bajas a un poblador de la puerta, es tu enemigo. Entonces la contribución, me imagino que debe ser pareja. Alguien decía que yo he estado y me he ido a meter, ¿verdad?, por medio de las cámaras, he puesto cámaras para revisar. No todo, ¿verdad?, pero hay un 2% de la policía de tránsito que es grosera también con los mismos usuarios. No permiten que la unidad en la mañana ni tan siquiera suba cuando ya le están pitando que se vaya. El conductor, por liberarse de una esquela de 57-14, arranca y pone en riesgo ¿a quién? A nuestro pueblo. Entonces yo creo que la situación del transporte en sí es una cuestión compartida. Necesita mucho trabajo para llegar a lograr el objetivo que los usuarios quieren. Y en el tema de la atención al cliente, ¿qué acciones toman ustedes y hay disciplina interna. Cuando se ven o documentan este tipo de maltratos? Sí, claro. Justamente el fin de semana, el viernes, si no mal estoy, una señora murió en la zona del Zurita por un choque. Imagínate que hoy ya no hay más servicio. Entonces, ¿cuál es la acción que ustedes toman? Fíjate que en ese tema, en el caso te voy a hablar del caso de interno, ¿verdad? Allí han habido conclusiones bastantes, a veces no es que uno se pase, ¿verdad?, pero la gente en muchas ocasiones tiene la razón. Yo solamente doy 24 horas para investigar un caso, si no es una llamada chafa, como decimos, o en mi red social se identifica a alguien, o en la página de la empresa se identifica bien. Eso es una investigación que la hago personalmente yo. A mí no me pueden decir, mire, esto fue mentira o fue verdad. Y al concluirse, ¿verdad?, que la investigación en menos de 24 horas, lo dicho, ¿verdad?, por aquella persona es lo correcto, hay sanciones que por motivo del Ministerio de Trabajo, mira que como aquí todo el mundo se apadrina. Si tú eres cruel, ¿verdad?, si pones multa, ¿verdad?, por las sanciones, o si los castigas más de la cuenta, se van a quejar al Ministerio de Trabajo.
O sea que el pueblo debe de conocer de que hay leyes que hay que respetarlas, la ley laboral, la ley, pero lo que te puedo decir es que nosotros, si así fuese, para todas las empresas a nivel nacional, por supuesto, entrando en un plan de nación, por lo menos en el tema de control de los GPS, nosotros hemos bajado el tema delincuencial por medio de las cámaras. Por el GPS hemos bajado el tema de accidentes, porque el tema de accidentes se han dado más por el recurso humano que por el cuidado de las unidades. ¿Pero qué responsabilidad de nosotros la contratación? Sí, pero a veces nos ha pasado a muchos sectores igual. El café, cuando dejó de la producción, costaba encontrar gente para que fuera a cortar café. A nosotros, cuando la delincuencia ha estado muy pesada, nos queda hasta el 20% de unidades sin salir por falta de conductores. Marcamos pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad será momento de las conclusiones. Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. En Díganos la Verdad es tiempo para... Conclusiones. Don Catalino, las expectativas que tiene el sector transporte de cara al próximo gobierno, ¿cuáles son? Yo creo que el sector transporte no debe de quedarse como está y tiene que luchar por avanzar más en lo que la población requiere. Pero la solución solo sería, porque sería de mi parte irresponsable, en decir que lo haríamos con o sin el gobierno. Sería irresponsable yo de mi parte. Automáticamente el gobierno central debería, ¿verdad?, abrir las líneas de crédito para poder, primer paso, ¿verdad?, que son muy importantes, son renovar la flota. Segundo paso importante es renovar y dar oportunidades a nueva generación de conductores. Creer directamente el gobierno en los emprendedores a nivel nacional que van a hacer bien las cosas y no oportunistas ni coyotes que se acercan al transporte colectivo solo a hacer negocio. Entonces yo creo que desde allí el tercer paso es construir empresas. Y si hubiese el financiamiento, no por ley, sino que por obligatoriedad de los empresarios, las unidades deben de ser suplidas principalmente en el LAN de sus videocámaras internas para ser controladas, no por un coyote de afuera. Estoy hablando que tenga capacidad el empresario o la directiva de cada empresa mantener su propia plataforma satelital para bajar los costos que se necesitan. Y el último, que podría impulsarse en el quinquenio del nuevo presidente, es entrarle a la tarjeta, ¿verdad?, prepago para controlar más los ingresos de las empresas, pero debe de ir por etapas. El tema tarifario, eso queda entre medio de todas estas pactas que te he mencionado para poderlas discutir. No soy yo el que voy a poner la tarifa, es el pueblo el que pone la tarifa. Porque yo presto servicio en diferentes comunidades y lo primero que consulto, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar según la gente pone la tarifa? Y eso se cobra. Entonces yo creo que cuando el árbitro, ¿verdad?, quiere estar, ¿verdad?, metido en todo, los resultados son pocos. La gente, yo siento que mi cliente, ¿verdad?, que viaja, cuando hablo de mi cliente hablo generalizado y así lo deben de ver los empresarios. Cuidar, ¿verdad? ¿Qué matamos a tiempo, como decimos en buen salvadoreño, cuando renovamos flota? Medio ambiente, bajar accidentes. Somos una minoría del 0,30 adelante por ciento del transporte en general. Imagínate si el gobierno le prestara atención a toda la industria del transporte, donde van los particulares, los motos, los barcos, aviones. Ahorita estamos a un 17.3 del PIB. Si el gobierno central pusiese un comisionado presidencial sobre la materia, no solo del colectivo, sino que general,
esta industria podría llegar al 23 o al 25% del PIB, que ocuparía una de las 4 industrias, y entre medio de nosotros, entre medio de toda esa industria, estuviéramos los transportistas apegados a ese nuevo crecimiento del PIB. Pero esto ya solo pasa, ¿verdad?, de que el ciudadano presidente tome decisiones con sus encargados. Me queda menos de un minuto, don Catalino. ¿Qué quiere decir a nuestros televidentes y particularmente a los usuarios del transporte público? Mira, en primer lugar es una responsabilidad transportar gente, eso lo reconozco. Yo lo que les puedo solicitar a ellos que tengan un poco de paciencia sobre el tema de cambiar las unidades y los empresarios esforzarse más para cambiar esta flota y darle un mejor trato al pueblo salvadoreño que se lo merece. Mi preocupación, pueblo salvadoreño, para mí, que usa el transporte colectivo, son ustedes. Ahora si me critica un doctor que no va a usar, le voy a aguantar, pero si me critican ustedes, ahí están nuestras páginas. Si podemos mejorar con su ayuda, denunciando, ¿verdad?, los malos tratos de los conductores, cobradores, para mí es bienvenido. No me voy a enojar por eso. Y mandarles un saludo. Ya viene Semana Santa y creo que ya no hay que peleando mucho, hay que ponerse en oración. Don Catalino Miranda, fue un gusto haberlo tenido con nosotros. Gracias. El gusto es mío, Salvador, ¿verdad?, que no se me va a olvidar reconocerte como un hermano menor mío, ¿verdad?, presidente de la República, y por digamos la verdad. Si te mentí en algo y el pueblo sintió que le mentí, hay que me disculpe. Gracias a ustedes también por la sintonía y ya escucharon. La verdad no siempre suena como uno quisiera. Buenas noches. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.